Sabía que algo no estaba bien antes de llegar a la puerta. El aire, normalmente fresco, parecía más espeso hoy, como si cada respiro fuera una tarea difícil. El sonido del reloj en la pared, que siempre me había dado cierta calma con su tic-tac metódico, estaba amortiguado, como si la propia casa intentara susurrar algún secreto. La sensación de incomodidad crecía conforme caminaba por el pasillo, mis pasos resonando en un silencio inusual. Al cruzar la puerta del salón, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La sonrisa de mi hija parecía forzada, como si estuviera tratando de hacerme creer que todo estaba bien. Pero yo sabía que no era así, no después de lo que mi nuera dijo. Las palabras seguían retumbando en mi mente. No vengas con ese vestido. No entendía exactamente el motivo de su reacción. Ese vestido no era nada especial, simple, discreto. Siempre me preocupé de no llamar la atención, de no ser una molestia. Pero, cuando dijo esas palabras, sentí como si me hubiera empujado fuera del círculo de aceptación, como si me estuviera observando, juzgando, desde el momento en que entré. Lo que no sabía era que lo que sucedería después de esa conversación cambiaría mi vida de una forma que nunca podría haber anticipado. Algo se estaba formando, una trama invisible que comenzaba a tejerse a mi alrededor, sin que yo supiera por dónde comenzaba o dónde terminaría. Y en ese momento estaba a punto de encontrarme en el centro de una historia de la que ni siquiera sabía que formaba parte. Me senté en la silla alrededor de la mesa, tratando de concentrarme en la conversación, pero algo en el ambiente me decía que debía prestar atención a los detalles, el comportamiento de mi hija, la forma en que mi yerno me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la tensión en el aire. Todo eso formaba una narrativa silenciosa que me inquietaba cada vez más. Intenté ignorarlo, pero la mirada de mi nuera fija en mí, como si me desafiara, era difícil de evitar. ¿Qué quería? ¿Por qué me miraba de esa manera? Quería preguntar, quería entender, pero las palabras parecían atrapadas en mi garganta. La noche avanzaba, y el olor de la comida recién preparada llenaba el ambiente, pero el sabor me parecía distante. Cuando alguien habló sobre el tiempo, como si fuera una forma de suavizar la tensión, supe que había algo más. El tiempo no era solo algo que marcaba las horas. El tiempo me estaba observando, presionándome. Mi hija intentaba incluirme en la conversación, pero sentía el peso de la exclusión, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros. Yo, que siempre había sido la matriarca de la familia, que siempre había tenido la última palabra en nuestras reuniones, ahora me veía al margen, invisible, ajena a lo que sucedía a mi alrededor, hasta que alguien habló. Mi yerno, con un tono más serio de lo habitual, mencionó algo sobre un cambio. No entró en detalles, pero lo percibí. Algo estaba ocurriendo y yo estaba en medio de eso, aunque no sabía exactamente qué. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué era este cambio? ¿Qué se estaba planeando? Había atravesado muchas fases en la vida, había enfrentado adversidades, pero nunca algo así, nunca algo que me dejara tan vulnerable. Me negué a preguntar, a interrumpir la conversación, pero la mirada de mi nuera no me dejaba en paz. Parecía que quería que fuera la primera en preguntar, la primera en romper el silencio. Pero no, resistiría. No permitiría que una sensación de duda me controlara, aunque la incertidumbre se infiltrara en cada palabra intercambiada. Al final de la noche, todos se levantaron para despedirse. Los observé tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero no encontré respuesta. Lo que no sabía era que esa noche solo sería el comienzo de un camino tortuoso, un camino que me llevaría lejos de lo que conocí, de lo que había considerado seguro. Las puertas de la casa se cerraron tras de mí, y en el fondo sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué? No estaba segura de nada.
Solo sabía que ese vestido, ese simple vestido que mi nuera había rechazado, era más que una prenda de ropa. Era el primer paso de una historia que comenzaba a desplegarse. El camino de regreso a casa fue silencioso, y yo, que siempre había estado tan conectada con mis sentimientos, ahora me sentía extraña, vacía. Algo me empujaba a repensar todo lo que pensaba saber sobre mi familia. ¿Por qué el comportamiento de mi nuera me afectaba tanto? Siempre había sido reservada, pero hoy parecía diferente. Había una tensión en el aire y yo estaba en el centro de él, sin saber cómo ni por qué. Cuando entré en casa, todo parecía normal. La luz suave de la sala, el ruido del ventilador girando lentamente, el aroma a café fresco, pero había algo en mí que ya no encajaba en este escenario. Yo había cambiado. Mi corazón latía con una inquietud que no podía ignorar. Me dejé caer en el sofá, los ojos perdidos en la oscuridad de la ventana. Sabía que tenía que entender lo que estaba sucediendo, pero a cada intento de darle sentido a la situación, más confusa me sentía. Algo me estaba ocultando, y no sabía si era una conspiración silenciosa o si simplemente me estaba engañando. Pero una cosa estaba clara, no iba a aceptar ser dejada atrás, no esta vez. El sonido del teléfono que sonó sobre la mesa me hizo saltar. Estaba esperando una llamada, pero no estaba preparada para lo que vendría. Tomé el aparato, con las manos temblorosas, y vi el nombre en la pantalla. Ana, mi amiga de toda la vida. Su voz al otro lado de la línea era suave, pero había una urgencia que no podía ignorar. ¿Has oído lo que pasó?, me preguntó. No sabía qué responder. Entonces ella continuó. Algo está pasando con tu familia. No sé todos los detalles, pero necesitas estar preparada. Hay algo que no quieren que descubras. El peso de esas palabras cayó sobre mí con fuerza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabía mi amiga que yo no sabía? ¿Por qué, ahora, todo parecía que iba a desmoronarse? El teléfono seguía en mis manos, pero la voz de Ana ya se había desvanecido en un eco distante. Mis pensamientos eran un torbellino, cada palabra que ella había dicho resonando en mi mente, repitiéndose una y otra vez. ¿Qué quería decir con eso de que había algo que no querían que descubriese? Mi familia siempre había sido mi refugio, mi constante. ¿Por qué ahora sentía que todo estaba a punto de desplomarse? Me levanté del sofá y comencé a caminar de un lado a otro. La casa estaba en completo silencio, pero yo no podía dejar de escuchar el retumbar de mis propios pasos. Era como si todo estuviera cambiando a mi alrededor, pero nadie me lo decía. Todo lo que sabía era lo que sentía, y lo que sentía era que algo se había quebrado. Ana sabía más de lo que estaba dispuesta a contarme. No había duda de eso. Sin embargo, no podía confiar completamente en sus palabras. Durante años había sido mi amiga, pero la verdad en ese momento me parecía lejana, incierta. Lo único que me quedaba claro era que mis dudas sobre mi familia, mis inquietudes sobre mi nuera, no estaban infundadas. Mi mente se desvió al momento en que mi nuera me había pedido que no usara ese vestido. ¿Era tan malo? Era un simple vestido, nada llamativo, y sin embargo, ella lo había rechazado con una severidad que me desconcertó. No podía dejar de pensar en lo que había dicho antes. No vengas con ese vestido. Pero, ¿por qué? ¿Acaso había algo más detrás de sus palabras? Algo que no entendía. Decidí que no podía quedarme ahí sin hacer nada. Algo estaba ocurriendo y si quería descubrir qué era, tenía que seguir investigando, aunque no sabía por dónde empezar. Las piezas del rompecabezas se dispersaban a mi alrededor y la urgencia por encajarlas se volvía cada vez más fuerte. Recogí el teléfono de nuevo, decidida a llamar a mi hija. Necesitaba saber más y estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para llegar al fondo del asunto. Pero antes de que pudiera marcar el número, mi teléfono vibró en mis manos. Miré la pantalla. Un mensaje de texto de mi nuera. La leería, claro, pero no sabía qué esperar. Necesitamos hablar.
Mañana en la tarde. No es lo que parece, pero ya es hora de que lo sepas. El mensaje fue corto, directo y, de alguna manera, más inquietante que las palabras de Ana. Algo estaba pasando, y mi nuera parecía saber más de lo que había dejado ver. En ese momento, no me quedó duda de que todo lo que estaba ocurriendo no era una simple diferencia de opiniones sobre un vestido. Decidí que debía estar preparada. Esta vez no me quedaría en la oscuridad. Necesitaba respuesta, aunque me aterraba lo que pudieran ser. Parte 2. Introducción y establecimiento del conflicto. Cuarta parte. El día siguiente llegó rápidamente. La noche no me dio tregua, llena de pensamientos que no podía controlar, preguntas que no encontraba respuesta. ¿Qué era lo que mi familia me estaba ocultando? ¿Por qué todo el ambiente parecía cambiar cuando mi nuera entró en escena? En la tarde, como me había indicado, me encontré con ella. Quedamos en un pequeño café del barrio, un lugar donde solíamos ir hace años. Me senté a la mesa, observando cómo la gente alrededor charlaba y reía, ajena al mundo que se estaba derrumbando a mi alrededor. Mi nuera llegó poco después, luciendo tan serena como siempre, pero sus ojos me decían algo distinto. Era como si hubiera un peso en su mirada, como si estuviera enfrentando algo que la atormentaba. Cuando se sentó frente a mí, nos miramos en silencio. No era el tipo de persona que hablaba sin rodeos, así que esperaba que fuera ella quien comenzara. Y, efectivamente, fue ella la que rompió el hielo. Lo siento mucho por el malentendido de ayer, comenzó, su voz suave, pero llena de una gravedad que me desconcertó. No era mi intención ser grosera, pero hay algo que debes saber, algo que no puedo seguir ocultando. Mis manos, que descansaban sobre la mesa, empezaron a temblar ligeramente. Había algo en su tono que no me gustaba, algo que hacía que mi estómago se encogiera de ansiedad. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Quería saber, pero al mismo tiempo, no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Ella suspiró profundamente, como si aliviara un peso pesado sobre sus hombros. Todo esto comenzó hace mucho tiempo, dijo, mirando hacia el suelo. Tu hija, tu yerno y yo tenemos secretos, secretos que no queríamos que supieras. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Mi respiración se aceleró y el corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Qué secretos? ¿Qué había estado ocurriendo sin que yo me diera cuenta? ¿Qué secretos?, insistí, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Mi nuera levantó la mirada y por primera vez me miró directamente a los ojos. Hay algo que hemos estado planeando, algo que involucra a toda la familia y que no puedo decirte aún, pero ya es hora de que lo sepas, porque sin saberlo podría ser parte de esto. Mis pensamientos se desbordaron y la sensación de pavor que había comenzado a acecharme se intensificó. Lo que había comenzado como una simple incomodidad sobre un vestido se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, mucho más oscuro. Algo que me involucraba a mí de una manera que no entendía. ¿Qué estaban planeando? ¿Y por qué me mantenían en la oscuridad? Cuando mi nuera terminó de hablar, un silencio pesado cayó sobre la mesa. Su declaración, esa revelación inquietante sobre un plan que implicaba a toda la familia, me dejó atónita. Nunca imaginé que algo tan grande estuviera ocurriendo en mi familia, algo que había sido ocultado de todos los que pensaban que estábamos unidos. Mi mente, que antes había estado ocupada con la incomodidad del vestido, ahora se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. ¿Qué plan?, logré preguntar, mi voz temblorosa. Mi nuera respiró hondo, como si se estuviera preparando para lo que iba a decir a continuación. Su expresión mostraba una mezcla de culpa y miedo, algo que no podía ignorar. Algo en mí me decía que lo que iba a revelar iba a ser aún más impactante de lo que había imaginado. No puedo decirte todo ahora, pero lo que puedo decirte es que esto tiene que ver con algo muy serio,
algo que involucra a todos los que están en la familia, incluida tú. Mis manos se apretaron contra la mesa. ¿Involucrarme a mí? Yo, que siempre había sido la figura materna, la que intentaba mantener todo en equilibrio, ahora me encontraba atrapada en un misterio oscuro que no entendía. Justo cuando me disponía a preguntar más, una figura se acercó a la mesa. Era mi hija, quien había estado en el baño, y su llegada interrumpió la conversación de manera inesperada. Al principio, pensé que había llegado para apoyarme, para aclarar las cosas, pero su rostro, tenso y preocupado, no ofreció respuesta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a su madre y a mí con una expresión que no era nada habitual. Siempre había sido la que mantenía la calma, la que resolvía todo, pero hoy no parecía tener las respuestas. No es lo que parece, mamá, dijo mi nuera, dirigiéndose a mi hija, quien parecía aún más confundida. Necesitábamos hablar de esto. Ya es hora de que todos sepan lo que está sucediendo. Mi hija miró alternativamente a su madre y luego a mí, pero en sus ojos brillaba una mezcla de temor y culpa. Algo no estaba bien. ¿Por qué la familia, tan unida en apariencia, estaba tan rota por dentro? Algo se estaba ocultando, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. ¿Qué están ocultando?, pregunté, con un tono que ni yo misma reconocí. Era una mezcla de angustia y frustración. No podía creer lo que me estaban diciendo, pero tampoco podía ignorar la sensación de que había algo mucho más grande de lo que parecía. Mi hija tomó una respiración profunda antes de responder. Es complicado, mamá. No es solo algo que nos concierne a nosotros, es algo que tiene que ver con tu pasado. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi pasado. ¿Qué tiene mi pasado que ver con todo esto? Mi nuera comenzó a hablar, pero fue mi hija quien la interrumpió, como si ya no pudiera guardar más secretos. Hay algo que nunca te hemos contado, algo que tiene que ver con tu familia, algo que fue ocultado a propósito. Y ahora, lo que sucedió con tu vestido es solo la punta del iceberg. En ese momento, la sala se sintió más pequeña. Sentí como si las paredes me estuvieran cerrando, como si todo lo que había creído sobre mi familia se desmoronara a mi alrededor. Mi pasado, algo que siempre había considerado cerrado, se levantaba frente a mí como una sombra inquietante. Una pausa tensa se extendió mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. La verdad me estaba golpeando con fuerza, y aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, sabía que ya no podía ignorarlo. Había algo oscuro en la familia, algo que nadie había querido revelar, y ahora me encontraba en el centro de ello. Fue en ese momento que la primera reviravolta ocurrió. La puerta del café se abrió de golpe, y un hombre entró rápidamente. No era alguien que reconociera de inmediato, pero algo en su expresión me hizo detenerme. Era un hombre joven, de unos 30 años, con una actitud decidida y una mirada fija. Caminó directamente hacia nuestra mesa, sin dudar, como si tuviera todo el derecho de estar allí. «Lo siento por la interrupción», dijo el hombre, dirigiéndose a mi hija, «pero necesitamos hablar. Es urgente». Mi hija parecía sorprendida, pero no vaciló. «¿Qué pasa? ¿Por qué no me dijiste que venías?». El hombre ignoró la pregunta y se volvió hacia mí, su mirada fija en la mía con una intensidad que me desconcertó. «Sé que te están ocultando muchas cosas, pero lo que necesitas saber es que tu familia está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. Y tú, señora, eres la clave para todo esto». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Yo? ¿La clave? ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué sabía ese hombre que yo no sabía? Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, mi hija se levantó rápidamente de su asiento. «Basta, no puedes hablarle de esa manera, no en este momento». Pero el hombre no se inmutó. «Lo que está pasando ahora es solo el principio. Todo lo que está ocurriendo no es solo un error, es una mentira. Y si no actúan pronto será demasiado tarde para todos». Con esas palabras, el hombre se dio media vuelta y salió del café tan rápidamente como había entrado.
dejando a todos con una sensación de confusión y miedo. Nadie dijo nada durante unos momentos. La tensión en la mesa se había disparado a niveles que nunca imaginé. Mi mente estaba en llamas y 1 millón de preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué decía que mi familia estaba involucrada en algo tan grande? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? Una sensación de terror se apoderó de mí y por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía el control de nada. Parte 2. Desarrollo del conflicto y primeras reviravoltas. Segunda parte. Después de la salida del hombre, la atmósfera en el café se volvió aún más densa. Mi hija, con la cara pálida, me miró a los ojos, pero no dijo nada. Mi nuera, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó también, como si estuviera lista para irse. «Tenemos que hablar más tarde», dijo mi hija, su voz llena de ansiedad. «Lo que acaba de pasar no puede quedar así». No supe qué responder. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y cómo iba a enfrentar lo que me esperaba? Salí del café en completo estado de confusión. Las palabras del hombre seguían retumbando en mi mente, y una duda profunda se instaló en mi corazón. Lo que me estaban diciendo no parecía encajar. ¿Mi familia realmente estaba involucrada en algo tan grave? Si era cierto, si realmente había secretos tan oscuros ocultos, ¿qué iba a hacer ahora? El día había comenzado con una simple incomodidad sobre un vestido, pero ahora se había convertido en un torbellino de secretos, mentiras y amenazas. Todo lo que creía saber sobre mi familia estaba siendo desmantelado pieza por pieza. ¿Estaba yo preparada para enfrentarlo? Los días posteriores a la inesperada visita del hombre al café pasaron lentamente, pero mi mente no descansaba ni un segundo. Cada momento parecía estar impregnado de una sensación de desconfianza y confusión, como si las piezas de un rompecabezas fueran demasiado grandes y ninguna encajara. Las palabras del extraño, «tú eres la clave para todo esto», me rondaban constantemente. ¿Por qué? ¿Qué tenía yo que ver con todo lo que estaba pasando? Mientras más pensaba en ello, más me sentía atrapada en una red invisible de secretos que no podía desenredar. Cuando regresé a casa esa noche, la atmósfera era densa. El aire estaba cargado con la misma sensación de inquietud que había estado presente desde que el hombre entró en nuestra vida. Cerré la puerta detrás de mí con la sensación de que algo había cambiado para siempre, como si una capa de mi vida, aquella que pensaba sólida e inquebrantable, hubiera comenzado a desmoronarse, hilito por hilito. Me senté en el sofá, incapaz de concentrarme en nada. No podía dejar de pensar en las acciones de mi hija y mi nuera, en sus respuestas evasivas. La verdad, esa verdad que parecía estar siempre fuera de alcance, me estaba consumiendo. Si todo lo que me habían dicho era cierto, si realmente había algo oscuro, algo relacionado con mi pasado, algo que mi propia familia me estaba ocultando, ¿cómo podría enfrentarlo? ¿Cómo podría entender qué papel jugaba yo en todo esto? El teléfono en la mesa vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de mi hija. «Te necesito, mamá. Ven a mi casa ahora». Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué más podría suceder? Pero algo dentro de mí me decía que debía ir, que no podía seguir evadiendo la verdad. Me levanté, tomé las llaves y me dirigí al coche, con una sensación de inevitabilidad apoderándose de mí. Cuando llegué, mi hija me recibió con una expresión tensa, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. La sensación de que algo se estaba desmoronando dentro de ella era palpable. No era solo el peso de los secretos lo que la agobiaba, sino la constante lucha interna que veía en su rostro. No era la hija que conocí. «Mamá, no sé cómo decírtelo», comenzó, su voz temblando. Hay más cosas que debes saber, pero no sé si estás preparada para escucharlo». Mi corazón latió con fuerza, ya nada parecía tener sentido. ¿Qué más había que decirme? ¿Qué más podía estar ocultando mi propia hija? «Estoy lista», respondí, aunque mi voz sonaba más vacía de lo que me hubiera gustado admitir. «Dime qué está pasando». Mi hija respiró hondo.
como si tratara de reunir fuerzas para lo que iba a revelar. Es algo relacionado con lo que mi esposo y yo descubrimos, algo que tiene que ver con tu familia, mamá, algo que no debíamos saber. Una sensación de pavor me recorrió la espina dorsal. Mi familia, ¿qué había descubierto mi hija? Estaba atrapada en una red de mentiras y mi mente luchaba por encontrar algo coherente en medio de la tormenta de pensamientos y emociones. ¿Qué descubriste? ¿Qué es? Mi voz se quebró. Ya no sabía si estaba preparada para escuchar más. Mi hija, con los ojos llenos de lágrimas, me entregó una carpeta gruesa que parecía contener documentos importantes. Esto lo encontramos hace unos días. Son documentos antiguos, pero no hemos podido desentrañar todo. Sin embargo, algo en ellos nos hace pensar que nuestra familia no es lo que pensábamos. Con las manos temblorosas tomé la carpeta. No sabía qué esperar, pero el peso de su contenido me hizo sentir como si estuviera sosteniendo un abismo en mis manos. Abrí la carpeta lentamente. Los papeles eran viejos, amarillentos, con sellos y firmas que no reconocía. Había varios documentos, informes sobre una investigación que no entendía. Al principio solo veía nombres, fechas, pero algo, al final de uno de los papeles, me hizo detenerme. La firma de un nombre que me era completamente familiar. Carlos Delgado. Carlos, mi hermano, un hombre del que no había oído hablar en años, un hombre cuyo nombre había quedado enterrado en el pasado, en una época que pensaba que ya había dejado atrás. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Qué tenía que ver mi hermano con todo esto? ¿Por qué su nombre aparecía en estos documentos? ¿Y por qué mi hija tenía acceso a todo esto? Mi hija observó mi expresión con ansiedad. Mamá, sé que esto es mucho. Yo también estoy confundida, pero lo que vemos aquí parece que tu hermano estuvo involucrado en algo grande, algo relacionado con dinero, con poder, con decisiones que nos afectan a todos. Me sentí mareada, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Mi hermano, quien había sido una figura distante en mi vida, estaba involucrado en algo que no comprendía. Pero lo peor era que su nombre aparecía asociado con una red de influencias que parecía más oscura de lo que me atrevería a imaginar. De repente, todo parecía más claro, pero al mismo tiempo más confuso. Mi familia estaba llena de secretos y la verdad, en lugar de liberarme, solo me estaba empujando a un abismo de dudas y preguntas sin respuesta. No entiendo, susurré sintiendo que el aire se volvía denso. No entiendo nada. Mi hija se acercó a mí tomando mis manos. Mamá, tenemos que saber la verdad. Lo que Carlos hizo, lo que tu familia hizo, no podemos dejar que se quede en el pasado. Necesitamos entender por qué estamos involucrados. La decisión estaba clara. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar qué había sucedido, pero la incertidumbre sobre lo que podía encontrar me dejaba sin aliento. Los días que siguieron fueron una vorágine de descubrimientos, conversaciones tensas y búsquedas frenéticas de más información. Cada documento, cada archivo que encontraba, me sumergía más en el caos de mi pasado. La figura de mi hermano, a quien había considerado irrelevante, se hacía cada vez más central en la historia. La red de secretos que había estado tejiendo, aparentemente sin mi conocimiento, parecía involucrar a muchas personas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ocultarme todo esto? Una tarde, después de una de las sesiones de búsqueda en la que pasé horas intentando descifrar más papeles, recibí una llamada inesperada. Era mi nuera. Tenemos que hablar. Es urgente, dijo con voz grave, antes de que pudiera decir algo. El hombre que vino al café, lo que nos dijo no era casual. Métense. El hombre. Sabía que, de alguna manera, su presencia había sido el catalizador de todo esto. ¿Qué más podía saber? ¿Por qué seguía apareciendo en nuestras vidas? ¿Qué pasa ahora? Pregunté, ya sintiendo la ansiedad apoderándose de mí. No es solo lo que dijo, continuó, es lo que hemos descubierto sobre él. Él también está relacionado con todo esto.
Mis manos se fueron a mi rostro, cubriéndolo con impotencia. Ya no sabía si estaba preparada para todo lo que venía, pero una cosa era segura. No podía dar un paso atrás. Tenía que enfrentarlo. Tenía que entender qué estaba pasando y, más importante aún, qué significaba para mi familia y para mí. El abismo se acercaba cada vez más rápido y yo estaba justo en el borde. La tarde que seguía a la llamada de mi nuera estaba teñida por un aire denso de desesperación. Todo lo que había estado acumulándose en mi mente, las preguntas sin respuesta, las piezas dispersas del rompecabezas de mi familia, parecían volverse más y más imposibles de unir. La revelación de que el hombre del café estaba involucrado en todo esto, que su presencia no era casual, me empujaba a un borde del abismo emocional del que no sabía si podría salir. Al día siguiente, decidí que debía confrontar todo lo que había aprendido, enfrentar la verdad de una vez por todas. Ya no podía seguir escondiéndome detrás de mis dudas. Necesitaba respuesta. Sabía que mi familia estaba profundamente involucrada en algo que los superaba a todos, y mi propio papel en todo esto parecía ser más crucial de lo que imaginaba. Las piezas estaban comenzando a encajar, pero seguía sin tener claro el por qué. Fue esa mañana cuando mi hija, mi nuera y yo decidimos reunirnos con el hombre que había irrumpido en nuestra vida. La necesidad de entender lo que realmente estaba ocurriendo nos unió, aunque ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vendría a continuación. Decidimos hacerlo en un lugar neutral, en una pequeña casa de campo que mi familia había utilizado años atrás. Allí, rodeados de recuerdos del pasado, intentábamos reconstruir lo que habíamos perdido. Al llegar, vi al hombre sentado frente a la puerta, esperando. Su presencia era imponente, y aunque había algo extraño en su actitud, podía sentir que su conocimiento de la situación era mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Su mirada no mostraba simpatía ni empatía, solo concentración, como si estuviera esperando que algo sucediera, algo que ya no se podía evitar. Sabía que llegarían, dijo con voz grave. El tiempo se les ha agotado. Nos miramos unos a otros, sin saber exactamente qué significaba. Había algo en sus palabras que resonaba como una sentencia. ¿Qué quería decir con que el tiempo se nos había agotado? ¿Qué significa eso?, preguntó mi hija, su voz temblorosa. Que si no actúan pronto perderán todo lo que les queda. Esta familia, este legado, está al borde de un abismo. El hombre nos observó fijamente y luego se levantó. Ustedes son parte de algo mucho más grande, algo que fue construido sobre mentiras y secretos. La verdad que buscan, la verdad es más peligrosa de lo que pueden imaginar. Sentí como si el aire en la habitación se volviera más pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Sabía que estaba al borde de descubrir la verdad, pero la sensación de que esa verdad podría destruir todo lo que conocía me hacía dudar. Estaba lista para enfrentar la oscuridad, pero no sabía si tendría la fuerza para soportar lo que vendría después. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente, mi voz firme aunque llena de incertidumbre. Dime qué debo hacer para salvar a mi familia, para salvarnos. El hombre nos miró fijamente durante unos largos segundos antes de hablar. Ustedes tienen que decidir. No hay vuelta atrás. Lo que está en juego no es solo su futuro, sino el de generaciones enteras. Tienen que elegir qué sacrificios están dispuestos a hacer, porque la verdad tiene un precio, y no todos están listos para pagarlo. Las palabras de este hombre resonaban en mi mente como un eco. ¿Qué sacrificios? ¿Qué precio? Todo lo que sabía era que mi familia estaba profundamente atrapada en una red de mentiras y que mi decisión sería la que finalmente marcaría el rumbo de nuestras vidas. Fue entonces cuando todo comenzó a cobrar sentido, aunque no de la manera que esperaba. Mientras la conversación avanzaba, el hombre nos reveló la pieza clave del rompecabezas. Mi hermano Carlos, el hombre que había desaparecido de nuestras vidas años atrás,
Estaba involucrado en un entramado criminal que había estado operando desde las sombras. Había estado manipulando a mi familia, usando su nombre para esconderse, para escapar de su pasado. Los documentos que mi hija había encontrado eran solo una pequeña parte de una red mucho más grande, una red que había sido tejida durante años. Tu hermano, dijo el hombre, es el arquitecto de todo esto, y tú eres la única que puede detenerlo. Esas palabras me golpearon con fuerza. Mi hermano, el hombre que había sido un fantasma en mi vida, era el centro de todo el caos. De alguna manera yo tenía la clave para desmantelar todo, pero no sabía si tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Mi mente daba vueltas. ¿Qué debía hacer? Sabía que mi familia, en su totalidad, había sido arrastrada a este mundo oscuro, pero ¿cómo podía enfrentarlo? ¿Cómo podía desafiar a mi propio hermano, un hombre del que había sido tan distante y que ahora representaba una amenaza tan real? La decisión era clara, aunque dolorosa. Debía confrontar a mi hermano, exponer la verdad que había permanecido oculta tanto tiempo. El hombre en la casa de campo no estaba equivocado. Si no lo hacía, perderíamos todo. La confrontación final fue inevitable. Después de días de incertidumbre y tensiones crecientes, decidí enfrentarme a mi hermano. Lo encontré en una mansión aislada, un lugar que se erguía como una fortaleza, simbolizando su poder y su control. En ese momento, supe que no habría marcha atrás. Esta sería la batalla que definiría el destino de mi familia. Al llegar, me recibió un silencio sepulcral. Las paredes, adornadas con relojes antiguos, parecían marcar el ritmo de un tiempo que ya no podía detenerse. Mi hermano estaba esperando. Su rostro, impasible, no mostraba signos de arrepentimiento, solo una calma peligrosa. Era como si él ya supiera lo que estaba por suceder, como si todo estuviera calculado desde el principio. Has venido a destapar la verdad, dijo Carlos, su voz profunda y controlada, pero no tienes idea de lo que estás a punto de destruir. Su tono estaba cargado de una amenaza silenciosa, pero yo ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una determinación férrea. Había pasado demasiado tiempo ocultando mis dudas, mi confusión. Ahora, la verdad se presentaba frente a mí, desnuda y sin filtros. Ya no podía seguir negando lo que había estado frente a mis ojos todo el tiempo. Lo que has hecho, respondí, mi voz firme, no solo ha destruido a nuestra familia, ha destruido a muchas otras personas. Y ya es hora de que pagues por ello. Carlos me observó durante un largo momento. Luego, sin previo aviso, su rostro se distorsionó en una mueca de furia. No tienes idea de lo que estás diciendo. Lo que hicimos, lo que hice, fue para proteger a nuestra familia, para asegurar nuestro futuro, pero ya no lo veía de la misma manera. Lo que había sido una excusa para él, una justificación para sus acciones, ya no tenía poder sobre mí. No es protección, le dije con calma, es control. Y eso es lo que has hecho toda tu vida, controlar a todos a tu alrededor. La verdad, dolorosa y desgarradora, se instaló entre nosotros como una fuerza tangible. Carlos se acercó, su postura desafiante, pero mi decisión estaba tomada. La familia que había conocido ya no existía. Había cambiado y yo con ella. Sabía lo que tenía que hacer. La confrontación terminó con una revelación final que dejó a todos estupefactos. Carlos había planeado escapar con el dinero que había manipulado a lo largo de los años, pero ahora, con sus crímenes expuestos, ya no tenía forma de escapar de las consecuencias. Fue arrestado esa misma noche y con su captura, todo lo que había tejido se desmoronó. La resolución de todo esto no fue fácil. Nadie salió ileso, pero a pesar de la destrucción que dejó a su paso, había una sensación de alivio. Había enfrentado la oscuridad de mi familia y aunque la verdad me había dejado cicatrices profundas, también me había liberado. Con el tiempo, entendí que la verdad no solo destruye, también puede sanar.
El proceso de confrontar mi pasado y los secretos de mi familia me cambió profundamente. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la oscuridad. Mi relación con mi hija y mi nuera, aunque marcada por la tensión y el dolor de lo revelado, comenzó a reconstruirse. Ahora podíamos enfrentar el futuro juntos, con una base de honestidad que nunca antes había existido. Aunque las heridas no se curan rápidamente, el primer paso hacia la sanación había sido dado. Lo que más aprendí en esta jornada es que no podemos vivir bajo el peso de las mentiras. La familia no se define por la sangre, sino por la verdad que compartimos. Y, al final, fue esa verdad la que me permitió encontrar paz.